En Puerto Rico hay apellidos que se respetan en la industria y hay nombres que se sienten en la calle, aunque el dueño ya no respire. Flow La Movie pertenece a esa segunda categoría, no hace falta verlo porque todavía vibra en cada bocina, en cada party improvisado, en cada caserío donde revientan. Te boté. Y esos remix que cambiaron el juego, un tipo que salió de la nada, se fajó entre promotorías, noches largas, riesgos y decisiones duras, y terminó sentado en la mesa grande de la música urbana latina, moviendo contratos y millones hasta que un vuelo privado, en plena Navidad, apagó de golpe su película, la de su esposa y la de casi una generación completa de su propia sangre. Esta no es la típica historia morbosa ni un relajo con la muerte. Aquí vamos a hablar claro. ¿Qué pasó realmente en ese avión? ¿Por qué un viaje de rutina se convirtió en una bola de fuego en el aeropuerto Las Américas? ¿Qué dicen los informes oficiales? ¿Qué denuncia la misma gente de aviación? ¿Y qué se comenta en la calle sobre la aerolínea, los mantenimientos y las decisiones que se tomaron ese día? Vamos a ir desde el barrio y los primeros parties hasta el punto exacto donde el Gulfstream se quedó sin control en el aire y luego a la Guerra Fría que se armó después por el dinero, la compañía y el legado de Flow La Movie. Si eres de Puerto Rico, de la diáspora, si has montado en un vuelo privado o sueñas con hacerlo, este video te toca directo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es fuerte, incómodo y te va a cambiar la forma en la que ves estos jets de lujo. Y te prometo algo, después de esta historia, nunca más vas a escuchar Te Boté Igual. Antes de arrancar de lleno con la historia, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres de la isla, de qué pueblo o estás conectado desde la diáspora en Estados Unidos, Europa o Latinoamérica? Cuéntame también si en tu zona se escuchaba mucho la música de Flow La Movie y qué tema de él marcó tu barrio o tu vida. Esto nos ayuda a entender hasta dónde llega esta historia y a seguir contando casos que de verdad conecten con lo que ustedes viven día a día. De José Ángel a Flow La Movie, antes de que el mundo lo conociera como Flow La Movie, había un chamaco puertorriqueño llamado José Ángel Hernández, criado entre el ruido de la calle y el sueño de meterse en la música, no como cantante, sino como cerebro detrás de los palos. Su camino no fue de alfombra roja. Empezó fajándose como promotor de discotecas caribeñas, organizando parties, conectando DJs, probando qué sonaba y qué no en la noche latina. Según la información disponible, para 2011 ya estaba metido de lleno como productor musical, afinando oído y relaciones dentro del género urbano, mientras el reggaetón y el trap seguían expandiéndose desde Puerto Rico hacia el mundo. Esa combinación de calle, experiencia en la noche y visión de negocio lo llevó a crear su propio sello independiente, consolidando poco a poco un nombre que iba a dejar de ser anónimo cada vez que un tema rompía las plataformas digitales y las listas radiales. En un Puerto Rico marcado por desigualdad, caseríos llenos de talento y pocas oportunidades formales, la figura del productor exitoso se convirtió en un símbolo de que sí se podía escalar desde la nada hasta la industria global, siempre que supieras leer la calle y el mercado al mismo tiempo. Flow La Movie representó justo eso, un tipo que entendió lo que quería la gente del caserío, pero también lo que pedía el público mainstream de Estados Unidos y Latinoamérica. El golpe musical, Te Boté y los remix. El verdadero despegue de la carrera de Flow La Movie llega cuando se cruza el camino con Nio García y Casper Mágico, dos talentos que estaban encajando perfecto en esa nueva ola urbana donde se mezclaban calle, melodía y letras de despecho agresivo. De acuerdo con los relatos recogidos, primero hubo química de trabajo, luego familia musical y más tarde una estructura sólida desde la que empezaron a salir temas con cada vez más alcance. En 2018 nace el himno que lo cambia todo, Te Boté. La idea original no apuntaba necesariamente a un reggaetón clásico. Había un debate interno sobre hacer trap, que era la moda del momento, pero finalmente apostaron por un ritmo más bailable, entre reggaetón y dance, que les permitiera diferenciarse de lo que ya tenían dominado artistas como Anuel y Bad Bunny. Esa decisión creativa marcó la diferencia. Te Boté no solo sonó, sino que explotó, primero con la versión de Nio y Casper, y luego con el remix que terminó reuniendo a Ozuna, Bad Bunny y Nicky Jam, generando miles de millones de vistas en YouTube, y un dominio largo en las listas de música latina. Ese éxito consolidó a Flow La Movie como un productor estratégico, capaz de leer el timing perfecto para montar estrellas grandes sobre un tema que ya estaba encendido en la calle. A partir de ahí llegaron más remezclas, versiones con Jennifer López y Wisin y Yandel, y luego otros palos como remix de La Jipeta, Am y adaptaciones de clásicos como Noche de Travesuras, donde la fórmula de combinar nostalgia, reggaetón y un elenco de figuras top volvió a funcionar.
No era casualidad ni suerte. Los datos hablan de certificaciones multiplatino y récords en la Recording Industry Association of America para sus producciones, posicionando su nombre como uno de los más importantes de la nueva generación del reggaetón, pese a que su rostro no era tan mediático como el de los cantantes a los que producía. En ese punto, Flow La Movie deja de ser solo un productor más y se convierte en una pieza clave del negocio urbano, moviendo artistas, contratos y estrategias musicales a nivel internacional. Si llegaste hasta este punto del video, ya sabes que esta historia no es cualquier cosa. Hablamos de un avión que giró desesperado en el aire, de denuncias de mantenimiento, de una familia entera que no regresó y de una guerra por herencia que casi rompe a los que quedaron vivos. Dime en los comentarios qué es lo que más te impacta hasta ahora, el error de mantenimiento, las decisiones de la aerolínea o lo que pasó después con el legado musical. Y quédate porque en los próximos minutos vamos a entrar aún más profundo en las responsabilidades y en cómo esta tragedia cambió la forma en que muchos ven los jets privados en el juego urbano. El vuelo que no tenía que terminar así. El 15 de diciembre de 2021, José Ángel Hernández, Flow La Movie, abordó junto a su esposa y varios de sus hijos un avión privado con destino a Orlando, Florida. La aeronave era un Gulfstream GSP, matrícula HI 1050, operado por la empresa Gelidosa Aviation Group, partiendo inicialmente del Aeropuerto Internacional La Isabela, también conocido como Joaquín Balaguer, en Santo Domingo, República Dominicana. Según los reportes oficiales, el avión despegó y aproximadamente 16 minutos después enfrentó dificultades de control de vuelo, lo que llevó a la tripulación a declarar emergencia y solicitar desviar hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas, un aeródromo más grande y mejor equipado para atender incidentes críticos. Durante ese corto lapso, la aeronave realizó un giro completo a baja altitud, sobrevoló zonas cercanas a la costa y trató de alinearse con la pista 35 de las Américas, mientras se coordinaba con la torre de control. Testimonios recogidos en medios relatan que el vuelo generó pánico entre personas que vieron la aeronave girando en círculos y que una cortina de humo cubrió parte del aeropuerto tras el impacto, dejando claro que el choque fue violento y que el combustible jugó un papel clave en la magnitud del incendio. No hubo sobrevivientes. Las 9 personas a bordo, incluyendo los 3 tripulantes y los 6 pasajeros, entre ellos Flow La Movie, su esposa y varios de sus hijos, murieron en el accidente. Informes preliminares de las autoridades de aviación de República Dominicana indicaron desde temprano que la aeronave había presentado problemas mecánicos y que, antes del vuelo, se le habían realizado trabajos de mantenimiento que incluían la intervención de componentes del sistema de spoilers. Sin embargo, en ese momento todavía no se conocía con exactitud hasta qué punto esos trabajos estaban relacionados directamente con la pérdida de control en el aire. Lo que dice la investigación oficial, cuando muere una figura pública en un accidente aéreo de esta magnitud, la presión mediática se dispara, pero en aviación el proceso es técnico, lento y documentado. De acuerdo con la información divulgada por la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de República Dominicana y recopilada por organismos internacionales, la causa principal del siniestro estuvo vinculada a un error de mantenimiento crítico en el sistema hidráulico de los spoilers del ala derecha. Según esos reportes, las líneas hidráulicas de los actuadores del spoiler de tierra del ala derecha fueron conectadas de forma incorrecta durante una intervención previa de mantenimiento, lo que provocó un despliegue asimétrico de los spoilers en vuelo. En términos simples, el avión terminó con una configuración aerodinámica desequilibrada, generando fuerzas que hacían extremadamente difícil y en un punto prácticamente imposible mantener el control, sobre todo a baja velocidad y baja altitud, durante el intento de aterrizaje de emergencia. Los investigadores señalan que la tripulación declaró emergencia, intentó regresar primero al aeropuerto de salida y luego optó por las Américas, donde hay mejor infraestructura para manejar este tipo de eventos, lo que indica que actuaron dentro de los protocolos esperados para una situación crítica. El patrón de vuelo reconstruido muestra intentos de maniobra para ganar el tiempo y la distancia necesarios, pero la combinación de baja altitud, configuración aerodinámica alterada y proximidad al terreno terminó en un impacto con árboles y luego con el suelo, a unos 200 metros del eje de pista. Notas oficiales de la Autoridad de Aviación Dominicana han reconocido públicamente que horas antes del despegue se realizaron trabajos de 3 horas sobre los actuadores de spoiler y que esos componentes fueron recuperados y analizados como parte clave de la investigación. Aunque los reportes técnicos no imputan intención alguna, sí dejan claro que el mantenimiento incorrecto fue un factor determinante y que el avión, al momento de entrar en la fase crítica de emergencia, arrastraba una condición que lo hacía intrínsecamente inestable. Las denuncias contra la empresa y los pilotos agotados.
Mientras los técnicos analizaban piezas y datos de vuelo, en la opinión pública empezó a tomar fuerza otra línea, las denuncias sobre prácticas de la empresa Elidosa. Según documentos difundidos por asociaciones de pilotos de República Dominicana, días antes del accidente ya existían quejas formales sobre la supuesta violación a los tiempos de descanso, jornadas excesivas y presión operativa para cumplir itinerarios asociadas a esa misma compañía. De acuerdo con esas comunicaciones, pilotos y técnicos habrían alertado a las autoridades sobre casos de hasta 12 horas continuas de trabajo, posibles incumplimientos en la regulación de tiempos de vuelo y preocupaciones respecto al mantenimiento adecuado de las aeronaves. Estos señalamientos se presentaban como advertencias preventivas para evitar justamente una catástrofe nacional que terminara costando vidas, algo que lamentablemente se materializó pocas semanas después, según la cronología de esos documentos. En entrevistas posteriores al accidente, algunos pilotos con experiencia en jets ejecutivos enfatizaron que la aviación privada no puede tratarse como un fast food, donde se empalman vuelos sin pausar lo suficiente para el mantenimiento y el descanso del personal, porque cada decisión tiene un impacto directo en la seguridad de los pasajeros. Testigos vinculados a la seguridad y al entorno de los pasajeros señalaron públicamente que esa aeronave en particular habría estado en manos de mecánicos durante horas el mismo día del vuelo y que se cuestionaba si realmente estaba en condiciones óptimas para despegar. Es importante subrayar que estos señalamientos forman parte de denuncias y versiones recogidas en medios y que su evaluación jurídica corresponde a los tribunales y a las autoridades competentes. Sin embargo, pintan un cuadro preocupante sobre la cultura de seguridad de algunas empresas de aviación privada en la región, donde la presión por cumplir contratos de alto valor puede terminar empujando los límites de lo aceptable en materia de mantenimiento y operación. Reacciones del género urbano y el duelo público. La noticia del accidente corrió como pólvora en redes y noticieros. Flow la Movie. Su familia y la tripulación mueren en accidente de avión. El género urbano reaccionó de inmediato. Artistas como J Balvin, Don Omar, Farruko, Wisin, Ivy Queen, Ricky Martin y otros exponentes expresaron en sus redes sociales mensajes de dolor, fotos, videos y palabras de agradecimiento por el trabajo que habían hecho junto a él. Según los reportes de prensa, algunos de ellos destacaron que Flow la Movie no solo era un productor exitoso, sino un tipo leal que apostaba por sus artistas y respetaba el trabajo en equipo. Don Omar, por ejemplo, emitió mensajes de despedida que circularon masivamente, y otros, como Rafi Pina, confesaron públicamente que ese mismo avión formaba parte de sus rutinas de viaje y que incluso habían considerado volar ese día, lo que aumentó la sensación de vulnerabilidad en la industria. Testimonios recogidos señalan que Anuel AA, quien tenía compromisos mediáticos agendados, canceló una entrevista y tomó un vuelo para asistir a los servicios fúnebres del productor y su familia. También se conoció que DJ Adoni había volado horas antes en esa misma aeronave y que tras enterarse del accidente, publicó un mensaje en el que agradecía a Dios por haber llegado con vida y pedía oraciones por las víctimas. En el público, especialmente en Puerto Rico y República Dominicana, la noticia se mezcló con incredulidad y rabia. Incredulidad por la magnitud de la tragedia en plena época navideña y rabia al conocer las denuncias sobre mantenimiento y decisiones operacionales alrededor de la compañía dueña del avión. El luto no fue solo por un productor famoso, sino por una familia entera, incluyendo niños y jóvenes, que perdieron la vida en un viaje que debía ser rutinario. La guerra por la herencia y el legado musical, la historia no terminó con los funerales. De acuerdo con versiones públicas y declaraciones recogidas en medios, después de la muerte de Flow la Movie, se abrió una disputa dura por el control de su dinero, su compañía y su catálogo musical. Como sucede en muchas tragedias donde no hay un testamento claro, distintas partes de la familia de sangre y del círculo laboral empezaron a chocar por quién tenía la autoridad sobre contratos, regalías y decisiones empresariales. Testigos cercanos a Nio García y Casper Mágico relatan que el equipo musical de Flow la Movie se vio presionado, incluso con intentos de chantaje, para separar a colaboradores y tomar control de los proyectos que estaban en curso. Según estas versiones, se cuestionaba la lealtad del staff, se intentaba reestructurar la compañía desde afuera y se ponía en juego el futuro de la carrera de Nio, quien quedó en una posición compleja tras la muerte de su productor y padre musical. De acuerdo con testimonios difundidos, se habló de la ausencia de testamento y de la falta de documentos formales que dejaran instrucciones claras en caso de una tragedia, lo que abrió espacio para conflictos legales y personales.
Incluso se mencionó que una parte de la familia de Flow la Movie habría intentado desplazarse a nivel empresarial, mientras públicamente se proyectaban como muy cercanos al productor, algo que fue cuestionado por algunos artistas que afirmaron que en momentos clave de su vida ciertos familiares no estuvieron presentes. Con el tiempo trascendió que se habrían alcanzado acuerdos que permitieron a Nio García retomar su carrera y lanzar nuevos temas, mientras Casper se preparaba para sacar un álbum propio luego de un proceso de duelo largo. Más allá de quién terminó controlando qué, este capítulo dejó claro que en la industria urbana todavía hay una gran vulnerabilidad cuando las estructuras legales no están blindadas y el peso del negocio recae en pocas personas sin planes claros de sucesión. La responsabilidad en la aviación privada. La muerte de Flow la Movie no solo abrió interrogantes en el mundo de la música, sino también en el de la aviación privada en el Caribe. Conversaciones con pilotos y especialistas en distintos medios subrayaron un punto clave. Aunque estadísticamente la aviación sigue considerándose segura, esa seguridad depende de un factor no negociable, que es la disciplina en el mantenimiento y en la gestión de riesgos. Según pilotos con licencia en Estados Unidos y operaciones en Puerto Rico, la regulación federal, FAA, mantiene controles estrictos sobre horas de vuelo, ciclos de mantenimiento y auditoría sorpresa a las compañías, algo que no siempre se replica con la misma rigidez en todas las jurisdicciones, aun cuando existan normas escritas similares. En algunos países, el propio Estado es juez y parte en la supervisión de las empresas, lo que puede crear zonas grises en la aplicación de sanciones y en la verificación real del cumplimiento de estándares. En el caso del Gulfstream HAI 1050, la combinación de un mantenimiento defectuoso en un sistema crítico, denuncias previas sobre prácticas de la empresa y la presión operativa por cumplir itinerarios de alto valor generó un escenario donde la tragedia se volvió posible. El mensaje que muchos pilotos han repetido es sencillo pero duro. El negocio nunca puede ir por encima de la vida. Cuando la agenda de vuelos y los contratos pesan más que la seguridad, el riesgo deja de ser teórico y se convierte en una fecha en el calendario. Para el público que mira desde afuera, este caso sirve de recordatorio de que un jet privado no es sinónimo automático de seguridad superior a un vuelo comercial. La diferencia real la hacen la cultura de mantenimiento, la calidad de los pilotos, el cumplimiento de la normativa y la transparencia de las empresas que venden estos servicios. La historia de Flow la Movie lamentablemente se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando uno de esos eslabones falla. La huella que quedó en la calle. Aunque el avión cayó en República Dominicana, el eco del impacto se escuchó en toda la escena urbana latina y particularmente en Puerto Rico. Cada vez que suenan Te Boté la Jipeta AM o los remix que llevan su sello, la memoria de Flow la Movie se mantiene viva, no como un mito perfecto, sino como la historia real de un productor que vino de abajo, cometió errores, creció, se equivocó, ayudó a otros y terminó marcando una época. El legado se ve en varias capas. En los números de reproducciones, en los artistas que hoy siguen trabajando sobre estructuras que él ayudó a construir y en la forma en la que se mezclan la nostalgia, el despecho y la agresividad romántica en muchos de los temas que dominan el género. También se siente en la conversación sobre seguridad en vuelos privados, en las demandas contra la aerolínea y en las discusiones sobre cómo proteger legalmente el trabajo y la familia cuando el éxito llega rápido y en grande. Más allá de la industria queda el vacío humano, una familia entera que no regresó a casa, niños que no volvieron a ver crecer sus sueños y colegas que todavía, en entrevistas, se quiebran cuando hablan de ese 15 de diciembre. La calle, que a veces romantiza la muerte temprana, aquí se encontró con una realidad demasiado cruda como para glorificarla. No fue película, fue una tragedia evitable, con nombres, apellidos y responsabilidades que aún muchos reclaman que se aclaren hasta las últimas consecuencias. Para cerrar, quiero dejarte una última pregunta directa. ¿Qué te gustaría ver en la próxima entrega de este canal? ¿Te interesa que sigamos casos relacionados con accidentes aéreos, historias de productores y manejadores del bajo mundo urbano, o prefieres que entremos en caseríos específicos y sus leyendas callejeras? Déjalo en los comentarios y, si eres de la zona o viviste de cerca alguno de esos sucesos, te invito a completar la historia con tus anécdotas, siempre con responsabilidad y sin exponer a nadie. Tu testimonio puede ayudar a que la versión que quede en internet sea lo más cercana posible a la realidad. La historia de cómo murió realmente Flow la Movie no se resume en un titular ni en la palabra accidente. Es la suma de un productor que salió de la calle y llegó a la élite musical, de una familia que se montó a un avión confiando en un sistema que se supone seguro y de una cadena de decisiones humanas que fallaron donde no podían fallar. En este canal no glorificamos el morbo ni romantizamos la tragedia. Contamos la historia con respeto hacia las víctimas y sus familias,
reconociendo el dolor real detrás de cada nombre. Si conociste a alguien de los implicados, si eres de los barrios donde sonaban sus temas o si tienes datos que puedan enriquecer esta narrativa desde la vivencia local, te invito a que los compartas en los comentarios, siempre con respeto y sin exponer información sensible que pueda poner en riesgo a terceros. Gracias por quedarte hasta el final de este documental y por apostar por contenido serio, sin adorno innecesario, sobre el crimen, la calle y las consecuencias reales que muchas veces se esconden detrás de titulares bonitos. Me interesa saber qué otro caso del bajo mundo puertorriqueño o relacionado con la escena urbana y la aviación te gustaría que investigáramos con este mismo nivel de detalle. Escribe tu sugerencia abajo para que la comunidad también pueda opinar. Y como siempre, si valoras este tipo de contenido riguroso, respetuoso y con identidad boricua, suscríbete si te gustó el video. Eso nos ayuda a seguir contando historias que otros prefieren dejar en silencio.